La entrevista había sido un auténtico desastre. Carlos Ramírez, 40 años, con las manos cubiertas por una capa de grasa que nunca se quitaba del todo, la camisa vaquera gastada y sucia del trabajo, se levantó de la silla sin esperar a que lo humillaran por completo. La directora de Recursos Humanos de Automóviles Valencia, S.A., lo había mirado con desprecio desde el momento en que entró, como si su presencia ensuciara las elegantes oficinas de cristal y acero. Le preguntaba por títulos universitarios que no tenía, por certificaciones internacionales que nunca pudo permitirse, por experiencia en concesionarios de lujo donde ni siquiera lo dejaban entrar. Carlos no dijo nada, simplemente se levantó, agradeció el tiempo con una dignidad que ella no merecía y se dirigió a la puerta. Ya estaba cruzando el aparcamiento cuando escuchó el sonido de tacones corriendo detrás de él. Se giró y vio a una mujer con traje beige, elegante, el pelo recogido y una expresión desesperada en el rostro, que corría hacia él gritando que se detuviera, por favor, que esperara, que necesitaba hablar con él. Carlos Ramírez nació literalmente en un pequeño taller mecánico en las afueras de Barcelona. A su madre se le rompió la fuente mientras su padre terminaba de cambiar el embrague de un Fiat 600, y no hubo tiempo de llegar al hospital. Siempre decía que por eso tenía aceite de motor en las venas en lugar de sangre, y los que lo conocían sabían que no estaba muy lejos de la verdad. Desde pequeño, Carlos sentía una conexión especial con los motores. Podía escuchar cómo arrancaba un coche a 100 metros, y decir con exactitud que le fallaba. Podía poner las manos sobre el capó, y sentir las vibraciones que le contaban historias que otros no podían percibir. Era un don, decía su padre, un regalo que había que cultivar con respeto y humildad. El taller familiar, Ramírez e Hijos, fue el centro de su mundo durante décadas. Su padre le enseñó todo lo que sabía, desde cambiar bujías hasta desmontar motores completamente. Ningún título universitario podía enseñar lo que Carlos aprendió en ese pequeño taller lleno de herramientas heredadas y manuales manchados de aceite. Pero los tiempos cambiaron. Los coches modernos se convirtieron más en ordenadores que en mecanismos, y los clientes preferían llevarlos a los concesionarios oficiales con técnicos certificados y garantías en papel. El taller familiar perdió clientes año tras año hasta que, 6 meses atrás, Carlos tuvo que cerrar las puertas para siempre. Su padre había muerto 2 años antes, llevándose consigo a la última generación de mecánicos que trabajaban con las manos y el alma. Su madre vivía ahora en una residencia que Carlos apenas podía pagar con trabajos esporádicos y reparaciones en el garaje de su pequeño piso en el barrio de Gracia. A los 40 años, Carlos se encontraba en una situación que nunca imaginó: 30 años de experiencia reparando todo tipo de vehículos, desde utilitarios hasta coches de colección, pero sin un papel que certificara sus conocimientos. Y en el mundo actual, el papel valía más que el conocimiento mismo. La entrevista en Automóviles Valencia fue su último intento desesperado. Era una gran empresa con concesionarios por toda Cataluña, y habían publicado una oferta para mecánicos en taller. Carlos envió el currículum sin muchas esperanzas, mencionando su experiencia pero sin ocultar la falta de formación oficial. Para su sorpresa, lo llamaron a entrevista, pero desde el momento en que entró en el edificio de cristal y acero del Parque Tecnológico de Barcelona, supo que había sido un error. Las miradas de desprecio de los empleados en recepción, los murmullos en los pasillos, la mueca apenas disimulada de asco de la directora de Recursos Humanos. La entrevista duró 15 minutos. 15 minutos de humillación disfrazada de preguntas profesionales. Cada respuesta era recibida con un suspiro condescendiente o una nota despectiva en la libreta. Cuando ella empezó a explicar que la empresa valoraba por encima de todo la formación académica, Carlos entendió que era el final. Sofía Mendoza era una mujer de 38 años, y una de las más influyentes del sector automovilístico español. Había heredado Automóviles Valencia de su padre 5 años atrás, junto con la responsabilidad del negocio familiar de 3 generaciones, y los puestos de trabajo de más de 500 empleados. Su padre, Antonio Mendoza, era un hombre de la vieja escuela, convencido de que las mujeres no tenían lugar en los negocios, mucho menos en el sector del automóvil. La había preparado para ser la esposa perfecta, no la empresaria. Cuando murió de un infarto repentino, todos esperaban que ella vendiera la empresa. Sofía demostró lo contrario. Estudió cada aspecto del negocio, pasando noches enteras con informes. Tomó decisiones difíciles, cerró concesionarios no rentables, despidió a gerentes incompetentes. En 5 años convirtió una empresa en decadencia en un grupo moderno con presencia en toda Cataluña y parte de Aragón. Pero había un problema que no la dejaba dormir: los talleres de servicio. Las ventas iban bien, el marketing funcionaba, pero los talleres eran un desastre. Los clientes se quejaban de reparaciones mal hechas, plazos eternos, maltrato. Las encuestas de satisfacción caían. La gente se iba a talleres independientes.
Sofía había contratado a los mejores consultores de Madrid y Barcelona, invirtió cantidades enormes en formación y equipamiento, cambió al jefe de taller 3 veces en 2 años, nada funcionaba. Los mecánicos tenían todos los títulos y certificados, pero no sabían resolver problemas reales. Seguían protocolos, conectaban ordenadores, leían códigos de error, pero si el caso se salía del manual, se quedaban bloqueados. Esa mañana Sofía había llegado temprano a una reunión sobre ese tema. En la sala del piso superior oyó la conversación de 2 secretarias en el pasillo. Se reían del hombre de la entrevista, un viejo mecánico sucio sin título. Se burlaban de su ropa manchada, de su cara cansada, de su acento. Su risa cruel tocó a Sofía. Recordó a su abuelo Manuel Mendoza, fundador de la empresa. Él había empezado como mecánico en un pequeño taller en Valencia en los años 50, sin título, apenas con primaria, pero sabía más de coches que nadie. Tenía el don de escuchar los motores y construyó un imperio con sus propias manos llenas de grasa. Sofía salió de la sala y bajó las escaleras hasta recursos humanos. Vio a un hombre de espaldas anchas con una camisa vaquera gastada caminando hacia la puerta con dignidad a pesar de la humillación. Su forma de andar le recordó las fotos antiguas de su abuelo. Sin pensarlo corrió tras él. Carlos estaba en mitad del aparcamiento cuando oyó los tacones. Al principio pensó que no iba con él, pero una voz clara y autoritaria le pidió que se detuviera. Se giró sorprendido. Ante él estaba una mujer de poco más de 30 años con traje beige, el pelo desordenado por la carrera. En el rostro una mezcla de determinación y desesperación. Llegó jadeando ligeramente y se miraron. Sofía no sabía por dónde empezar. El impulso la había llevado allí sin plan. Respiró hondo y dijo la verdad. Era Sofía Mendoza, dueña de la empresa. Había oído parte de la entrevista y lamentaba cómo lo habían tratado. Quería hablar con él no de forma formal, sino como personas que podían ayudarse mutuamente. Carlos la miró con desconfianza. Hacía tiempo que sabía que los ricos nunca hacían nada gratis, pero en sus ojos había sinceridad, y se quedó. Sofía propuso tomar un café, pero no en la cafetería corporativa, sino en un bar sencillo cerca de allí, donde nadie los mirara. Carlos, consciente del contraste entre su ropa sucia y su aspecto impecable, aceptó de todos modos. En el bar, en una mesa del rincón, pidió 2 cafés. ¿Te gusta esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Seguimos. Sofía le contó todo. Los problemas de los talleres, los mecánicos con títulos que se perdían sin instrucciones, las quejas de los clientes, su abuelo que había sido mecánico antes que empresario. Le dijo que llevaba meses buscando a alguien que realmente entendiera los coches, a través del sonido, la vibración, la experiencia. Carlos escuchó en silencio, sin creérselo. Cuando terminó, le preguntó, ¿por qué precisamente él, un mecánico sin título al que acababan de humillar en su empresa? Sofía sonrió. Precisamente por eso. Quien conserva la dignidad después de ese trato y se va sin rebajarse es exactamente el tipo de persona que ella necesitaba. Le propuso ir al concesionario de la Avenida Diagonal, donde había coches con problemas sin resolver. Si diagnosticaba aunque fuera uno, tendría un puesto como consultor de diagnóstico con un sueldo 3 veces superior al de la vacante original. Carlos aceptó más por orgullo. Quería demostrarse a sí mismo que valía algo. El concesionario de la Avenida Diagonal impresionaba, coches relucientes, vendedores sonrientes. Pero el taller detrás del showroom era otra historia. 5 coches en elevadores con carteles de problema no resuelto. Algunos llevaban semanas allí. Los mecánicos miraron a Carlos con resentimiento y curiosidad. El jefe del taller, joven, con mono limpio y montón de certificados, le explicó los problemas con aire condescendiente. Carlos se acercó al primer coche, un Mercedes Serie C con fallo eléctrico intermitente. No conectó el ordenador, no abrió el manual, puso las manos en el capó, cerró los ojos, escuchó. Los mecánicos se miraban conteniendo la risa, pero Sofía observaba atenta, recordando las historias de su abuelo sobre los viejos maestros. 2 minutos después, Carlos pidió que arrancaran el motor, ladeó la cabeza y señaló una zona. El relé de la bomba de combustible secundaria hacía mal contacto al calentarse. El jefe objetó, el sistema lo habían revisado 3 veces, el ordenador no marcaba error. Sofía ordenó comprobarlo. 20 minutos después encontraron el relé corroído por dentro, la diagnosis estándar lo pasaba por alto. En 4 horas Carlos resolvió los otros 4 coches, encontrando fallos que los especialistas titulados habían pasado por alto. Problemas fuera de manual y códigos de error, solo la experiencia los veía. Terminó cansado pero satisfecho. Por primera vez en meses se sintió útil. Sofía lo esperaba en la puerta, le tendió la mano y le preguntó cuándo podía empezar. Los primeros meses fueron duros. Los mecánicos lo veían como una amenaza. El jefe saboteaba su trabajo, cuestionaba sus diagnósticos, hablaba mal a sus espaldas.
Carlos no reaccionaba, había pasado por cosas peores que la envidia. Siguió trabajando con entrega, diagnosticaba casos complejos, resolvía enigmas antiguos. Los resultados llegaron rápido, las encuestas mejoraron, los clientes recomendaban el servicio, el tiempo de reparación se redujo a la mitad. Sofía se alegraba pero se preguntaba si estaba usando su talento de forma justa. 6 meses después lo llamó a su despacho. Carlos subió al piso superior notando miradas curiosas. Todos ya conocían la historia del mecánico sin título al que salvó la jefa. Sofía le propuso crear dentro de la empresa una escuela de formación, no con exámenes y certificados, sino un taller donde los jóvenes aprendieran de verdaderos maestros en la práctica, con el oído y el tacto, y que Carlos fuera su director. Se quedó sin palabras. Él, sin título, ¿iba a enseñar a otros? Sofía le explicó. Quería transmitir el conocimiento como él lo había recibido de su padre. Carlos aceptó con una condición. La escuela estaría abierta a todos, becas para chicos de barrios pobres, sin requisitos de formación previa. Sofía aceptó al instante. 3 años después, la Escuela Ramírez de Mecánica Automotriz era una realidad. Edificio propio junto al concesionario principal, talleres, aulas, más de 50 alumnos por promoción. Carlos formó a cientos de mecánicos, muchos de ellos provenientes de situaciones parecidas a la suya. Enseñaba con rigor pero con respeto. Un buen mecánico no se valora por los títulos, sino por la actitud hacia el oficio. La escuela recibió premios y se convirtió en ejemplo para otras empresas. Para Carlos lo más importante era ver cómo sus alumnos encontraban trabajo y transmitían el conocimiento. Con Sofía se forjó una profunda amistad. Hablaban durante horas de negocios, de alumnos, del futuro. Un día de primavera, en la graduación, Sofía confesó, aquella carrera por el aparcamiento había sido un impulso, pero el mejor de su vida. Carlos sonrió, él tampoco sabía por qué se detuvo, pero se alegraba de haberlo hecho. De 2 pequeñas decisiones, su carrera y su parada, nació todo. Esta noche Carlos volvió a su luminoso piso en Gracia, donde ahora también vivía su madre. Su salud había mejorado gracias a buenos médicos. En la pared, una foto del viejo taller Ramírez e hijos con su padre y otra reciente, la inauguración de la escuela, él y Sofía cortando la cinta. 2 épocas, un mismo legado. Carlos entendió, el don de escuchar los motores era un regalo, pero el verdadero regalo era compartirlo, enseñar, reparar vidas, incluida la propia. Si esta historia te recordó que las oportunidades a veces llegan disfrazadas de rechazos y que la dignidad vale más que un título, deja un corazoncito, una pequeña señal de que estas palabras te llegaron. Todos merecemos que alguien corra detrás de nosotros cuando el mundo nos da la espalda, y todos podemos ser esa persona para otro.